¿Cuántos dan gloria a Dios? Doy gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana, glorificando su nombre, aprendiendo de Él. Amén. Y como dice la Escritura, reunidos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y ¿qué? Y vida eterna. ¿Cuántos vinieron a aprender del Señor? Mire a la persona que está a tu lado y dile: prepara tu corazón. Amén. Para lo que Dios tiene para tu vida. De esa misma manera le invito a que abra su Biblia en esta mañana en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Cuando lo tengas, te colocas en pie y hacemos reverencia a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la Escritura: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando por la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Puede tomar asiento en esta hora. Damos gracias al Señor por esta preciosa palabra. La iglesia de Colosas era una iglesia que estaba siendo azotada por una doctrina llamada gnosticismo. El gnosticismo en aquella época pretendía, y aún en este tiempo, pretendían contradecir toda la enseñanza de Pablo acerca de que Cristo había muerto y había resucitado. Y era la iglesia muy azotada en este sentido, ya que muchos se habían dejado convencer por esta falsa doctrina y se habían desviado del propósito de Dios. Por eso vemos aquí en el primer capítulo de Colosenses cómo el apóstol Pablo hace una descripción para mí majestuosa, gloriosa, acerca de quién es Jesucristo. Es necesario que la iglesia del Señor conozca quién es su Señor. Amén. Y Pablo aquí nos habla acerca de la superioridad de Cristo en todas las cosas. Es superior en la creación, es superior a la iglesia, es superior a todas las cosas que hay en la tierra. Muchas personas en este tiempo, al igual que los maestros gnósticos que habían en otro tiempo allá en Colosas, le dan en este tiempo a Cristo solamente un lugar o un reconocimiento como un gran hombre. Muchos dicen que Cristo fue simplemente un hombre que vino a la tierra, que hizo milagros y hasta ahí, pero no conocen en realidad la soberanía y la supremacía de Jesucristo. Y Pablo nos enseña que Cristo no es solamente un gran hombre, sino que como encontramos en la Biblia, Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre y tiene preeminencia sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué es supremacía? Supremacía es superioridad, es el grado más alto en una jerarquía. Ahora, en toda la creación dice la Biblia que Dios es supremo, que Dios está por encima de todas las cosas, y eso lo hizo a través de Cristo. Es decir, que Cristo está por encima de todas las cosas. Mi amado hermano, Cristo es tan supremo,
que dice la Escritura que por ese evangelio de él, los creyentes en Colosas habían sido salvos. Y esta enseñanza no solo la creemos que fue para ellos, sino que también es para nosotros. La palabra de Dios enseña que el creer en Cristo nos da salvación eterna. Amén. Por eso nosotros creemos y confesamos el nombre únicamente de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual dice la Escritura que toda rodilla un día se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Dice aquí en el verso del 1 al 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis en la palabra de verdad, el Evangelio. Mire, cuando el creyente escucha el Evangelio tiene poder para cambiar vidas. El Evangelio tiene poder para transformar al hombre. Amén. Miren, no se trata de quién siembra la semilla. La Biblia habla del sembrador, pero no se trata del sembrador. Se trata de la semilla misma que produce fruto, porque es Dios quien la hace germinar. ¿Cuántos lo creen? Y la noticia que quizá usted ve a diario en el televisor, cuando usted prende el televisor, quizá es una noticia que le da tristeza. En algunos casos es una noticia que nos produce alegría. Pero déjeme decirle algo, la buena noticia del Evangelio que está plasmada aquí en la Escritura viene cargada de una gracia redentora. ¿Cuántos dicen amén? Viene cargada de una gracia salvadora, viene cargada de una gracia multiforme que transforma vidas. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice que la palabra de Dios es la que convierte el alma. Amén. Por eso es necesario que la iglesia constantemente se esfuerce por conocer a Dios a través de su palabra. Cuantos quieran saber cómo es Cristo, vayan a la Biblia. Vayan a la Biblia y ahí encontrarán todas las características. Mire, el Evangelio de Cristo tiene una superioridad sobre cualquier noticia sobre la faz de la tierra. A tal punto que el Evangelio de Cristo estaba produciendo frutos no solamente en Colosas, sino en todo el mundo. Verso 6 dice, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Aquí encontramos algo, mi amado hermano. El Evangelio de Cristo que les fue predicado por medio de Epafras a los hermanos de la iglesia de Colosa, fue un evangelio que produjo en ellos un fruto verdadero. Nosotros como hijos de Dios venimos domingo a domingo a escuchar el evangelio aquí en la iglesia. Ese evangelio debe producir en nosotros un fruto verdadero que va acompañado de que usted al escuchar ese evangelio esté dispuesto a ponerlo por obra, esté dispuesto a atesorarlo en su corazón. Ahora, si vemos, la iglesia de Colosas era una iglesia que prestaba atención a lo que sus maestros les enseñaban, a lo que Epafras, que era el colaborador de Pablo, estaba dispuesto a enseñarles. Y yo soy convencido, mi amado hermano, que cuando usted escucha atentamente la palabra de Dios para ponerla por obra, para atesorarla en su corazón, su vida va a ser diferente. Su vida va a ser transformada porque usted pone por obra lo que está escrito en la palabra. No se convierte solamente en una persona que viene domingo a domingo a escucharla y sale de aquí con la misma condición. Cuando usted escucha la palabra y sobre todo cuando la cree, su vida llega a ser diferente. Porque usted prestó atención. Uno busca a Dios no para quedarse en la misma condición de pecado en la cual venía, sino para ser diferente, para ser transformado. Amén. La conducta de nosotros los cristianos debe estar fundamentada en Cristo, que es el superior.
en Cristo que es el supremo. Es necesario que nosotros como iglesia del Señor crezcamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es necesario que la iglesia crezca en sabiduría, y para eso venimos aquí domingo a domingo, para crecer en sabiduría. Pero también es necesario que la iglesia crezca en, como dice aquí la Escritura, en comprensión espiritual o discernimiento espiritual, para que entonces la iglesia pueda vivir como es digno del Señor. Y vivir siendo dignos del Señor es entender que nuestra conducta debe ser basada en Jesucristo, que es el supremo de toda la creación. Cristo debe ser nuestro modelo a imitar. Y ese conocimiento de Cristo se encuentra ¿dónde? ¿En el periódico? No. ¿En la revista? No. ¿En el noticiero? Tampoco. Se encuentra en la Biblia. Amén. Y es ahí donde usted y yo debemos acudir si queremos conocer cómo era nuestro Señor Jesucristo y si queremos imitarlo a Él. Si usted quiere imitar a un actor, usted se va a verlo a la televisión. Si usted quiere imitar a un personaje público, usted se va a ver a ese personaje donde aparezca ese personaje. Y Cristo aparece aquí en la Escritura. Y si usted quiere imitarlo a Él, vaya a la Escritura y conózcale. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Verso 9 al 12 dice: por esta razón, también nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogarle al Señor para que ustedes sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Andar como es digno del Señor es andar agradándole en todo y dando fruto, dice la Biblia, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el Señor no es solamente venir domingo a domingo, sino también preocuparse por aprender de su palabra para poder también dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque recuerde que tenemos un propósito y es hacer discípulos. Entonces la iglesia del Señor debe crecer en conocimiento de Dios, en sabiduría, debe dar buen fruto para que puedan vivir entonces como es digno del Señor. Amén. Cristo es supremo porque no hay otro sobre la faz de la tierra que haya podido redimir al hombre del pecado. Usted en el mundo escucha de la hazaña de grandes hombres. Quizá alguno, cuando de pronto los mineros quedan en una mina y los rescatan, son hazañas que hace la humanidad. Amén. Quizá usted escuchó que por allá construyeron un puente que tiene tantos kilómetros de largo. Son hazañas del hombre. Pero ninguna hazaña del hombre puede compararse a la obra redentora de Jesucristo. Amén. A su obra suprema de redención. ¿Y en qué consistió esa obra suprema de redención? En que Cristo nos libró a nosotros del dominio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y nos trasladó del reino de Satanás al reino de su Hijo amado, pero sobre todo trajo sobre nosotros redención y perdón de pecados. Y eso ningún otro hombre pudo hacerlo por nosotros. Amén. Quizá usted está enfermo y va al doctor y el doctor le receta una pastilla y usted se le quita esa enfermedad. Quizá usted tenía un problema económico y usted va al banco y le prestan dinero y solucionó su problema económico. Pero déjeme decirle algo, el problema más grande del hombre, que es la necesidad de Jesucristo en su vida, solamente lo puede llenar Jesucristo. Y Él es el único que puede librar al hombre del problema del pecado. La solución al pecado y a la condenación del pecado se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia, verso 1 y 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado.
Antes de conocer a Cristo vivíamos en tiniebla. Ahora que le conocemos, vivimos en el reino de Jesucristo. A través de Él, dice el verso 14, tenemos redención y perdón de pecados, cosa que no podíamos conseguir ni con todo el dinero del mundo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo es supremo sobre toda la creación. Dice la Biblia en el verso 15 que Él es la misma imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. El mismo Jesús dijo que quien le conoce a Él, conoce al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él es Dios hecho carne. Él es el verbo que no se ve hecho carne, dice la Escritura. Amén. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Ese es Jesucristo. Dice la Biblia que todo fue creado, ahí en el verso 16, porque por Él, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y esto no nos habla de otra cosa, sino de la soberanía de nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos, mi amado hermano, que nuestro Jesús es soberano, entenderemos nosotros que estamos aquí solamente para obedecerle a Él, puesto que Él es superior. Amén. Cuando usted le contratan para un empleo, para un trabajo, ¿qué es lo que usted le dice a su patrón cuando se encuentra por primera vez con él? Estoy ¿a qué? A su disposición, a su servicio. Y ahora nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para su reino, para traernos a su reino. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer todo lo que Él nos mande a la luz de su palabra. El mensaje central de este texto, verso 16 de Colosenses capítulo 1, es dentro de su contexto que Jesucristo es soberano. Todo le pertenece a Él, Él es supremo. Y hay algo muy hermoso, mi amado hermano, y es que ese Cristo de gloria que es supremo en todas las cosas, ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces no estás solo, Jesucristo está contigo y Él es superior sobre todas las cosas. Dice la Biblia en el verso 17 que Él es antes que todo y que todas las cosas se sostienen en Él. Nuestro amado Jesús es tan superior, es tan supremo, tan preeminente, que dice la Escritura esto, verso 17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se sostienen. Amén. O sea que todo el que esté por fuera de Jesucristo está completamente mal, porque dice la Biblia que todas las cosas en Él se sostienen. Cristo es superior, mi amada iglesia. Cristo es supremo. Mire, Cristo no solo es supremo en su creación, sino que también es superior a la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia solo tiene una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo y Dios lo ha colocado a Él como cabeza de la iglesia. Verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Pablo, metafóricamente hablando, compara a la iglesia con un cuerpo. Y él dice que la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, Cristo vendría a ser la cabeza de ese cuerpo. Es Cristo quien dirige ese cuerpo. Y Pablo hace esa comparación y que nos dice que el cuerpo tiene una sola cabeza, ¿cierto? Y esa cabeza es Jesucristo. Y también nos dice que Él es el primero de los muertos. ¿En qué sentido? En que Él es el primero de los muertos que resucitó. ¿Y esto para qué?
Para que Él se lleve toda la gloria, para que Él se lleve toda la honra, para que nadie pueda decir yo estoy por encima de Él, porque Él es supremo. ¿Cuántos lo creen? Dice la Escritura que en Él habita toda la plenitud. Es decir, que Él es perfecto. Mire, los gnósticos de aquel tiempo en Colosas, ellos decían que Dios había derramado su poder y sus atributos en diferentes dioses, Pablo, para refutar esa idea de los gnósticos, le hace esta completa descripción de Cristo y le dice en el verso 19 que a Dios le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Sabe qué significa esto, mi amado hermano? Que lo que está diciendo Pablo, que todos los poderes, que todos los atributos divinos no están repartidos entre diferentes dioses, como el mundo cree. Todos los atributos divinos y todos los poderes habitan completamente ¿en quién? En Jesucristo. Y si todo habita en Cristo, entonces Él es el único que tiene poder para obrar en el hombre. Amén. En el hombre. Alguien una vez me dijo, mira que ves donde fulanito, que fulanito es santo y te puede orar por... No, el único que tiene poder sobre la tierra se llama Jesucristo. Es más, la Biblia dice, ¿cuántos creen la Biblia? La Biblia dice que no existe otro mediador entre Dios y los hombres. No lo va a haber. No va a haber nadie más que pueda interceder por ti ante Dios y los hombres. El único que puede hacerlo, dice la Biblia, ¿se llama quién? Él es superior, mi amado hermano. Él está por encima de cualquier ídolo. Él está por encima de cualquier Dios. Y por eso Él es el centro de nuestra congregación. Por eso Cristo es el centro en nuestra vida. Porque Él es superior. Y no me lo estoy inventando yo. Lo dice la Escritura. Amén. Cristo es Dios en toda su plenitud. Ahí lo dice, y le plació a Dios que en Cristo habitara toda la plenitud. Es decir, que en Cristo habitan todas las cosas. Y puesto que Jesús es verdaderamente y completamente Dios, y puesto que Jesús ha muerto y ha resucitado de entre los muertos como hombre, Él es eternamente suficiente para que el hombre pueda ser salvo. Por eso no hay salvación en otro nombre. Por eso no hay otro nombre fuera del nombre de Jesucristo en quien podamos encontrar salvación, dice la Escritura. Por eso Cristo está por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, es tan superior Jesucristo que dice la Biblia que en Él se restauran todas las cosas. No es ni siquiera en la iglesia, es a través de Jesucristo. Y quizá la exaltación más grande que Pablo hace aquí de Jesucristo la hace en el verso 20. En el verso 20 dice, y por medio de Él reconcilió todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Nosotros podemos observar, mi amado hermano, que cuando el hombre pecó por primera vez en el huerto del Edén, ese pecado trajo consigo corrupción no solamente al hombre, sino a toda la creación. Pero por medio de la encarnación de Cristo, de Dios a través de Jesucristo, Dios nos mostró su justicia. Dios a través de Cristo restauró la relación que habíamos perdido con Él. Y a través de Jesucristo trajo paz con Dios a todos los hombres. Hay un texto que siempre me gusta citar y es Romanos capítulo 5, verso 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único que pudo presentarnos buenos delante de Dios. No hay otro que lo pueda hacer. Por eso nosotros nuestros pecados se los confesamos ¿a quién? A Cristo. Amén. Por eso en Él, porque en Él es que encontramos redención. Mire, es tan superior Jesucristo
que toda esa relación que se había roto se restaura solamente con Él. Por eso Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de ¿quién? A través de mí, dijo Él. Amén. En Él se restaura toda esa relación, dice ahí, a fin de reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y es a través de su sangre que nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Mire, Cristo es tan superior que Cristo nos hizo aceptos delante de Dios. Antes de Cristo nosotros no éramos aceptados por Dios. Antes de Cristo no éramos aceptados, ¿por qué? Por nuestro pecado. Segundo, no éramos parte del pueblo de Israel escogido por Dios, éramos parte del pueblo gentil. Pero en Cristo somos aceptados delante de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Como lo dice en los versos del 21 al 23. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? De Él mismo. Amén. Para eso el Señor nos limpió, para eso el Señor nos reconcilió con el Padre, para que nosotros que antes éramos pecadores pudiéramos luego presentarnos limpios de pecado delante de Dios. Y eso solamente lo hace Jesús. Pero hay una condición, y es: si en verdad ustedes permanecen en la fe, cimentados, constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay un llamado de parte de Dios a que nosotros permanezcamos en la fe. Amén. Esto del evangelio no se trata de conocer a Dios y apartarnos, porque no tiene ningún sentido. Dice la Biblia que es mejor le hubiese sido mejor no haber conocido a Dios que conocerle y apartarse de Él. Aquí Pablo les da un consejo y él les dice: sin embargo, ahora Cristo nos ha reconciliado mediante su muerte, a fin de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad ustedes permanecen en la fe, cimentados, constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, es necesario que la iglesia del Señor permanezca firme y constante. Mire, como les dije en un principio, Cristo debe ser nuestro mayor ejemplo. Cristo debe ser nuestro mayor modelo a seguir. Pablo, en los versos que siguen, aquí en los versos del 24 al 29, Pablo pone su vida como ejemplo. Y Pablo dice que Cristo para él es el ejemplo a imitar en cuanto al sufrimiento. Y muchos dirían: yo quiero imitar a Jesús orando por los enfermos y que los enfermos se sanen. Yo quiero imitar a Jesús en toda su bondad. Pero muy pocos dicen: yo quiero imitar a Jesús en sus sufrimientos. Y Pablo siempre hablaba de eso. Pablo le muestra a los hermanos en Cristo que Cristo para él era un ejemplo en cuanto al sufrimiento y lo inspiraba a sufrir por los otros hermanos. Dice Pablo: ahora me alegro por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Cristo para nosotros debe ser ejemplo y motivación a servir a los demás, porque ejemplo nos demostró Él con su vida de servicio aquí en la tierra. Ahora, Pablo entendía que Cristo es el amo, Cristo es el jefe, Cristo es nuestro patrón. Amén. Cristo es el que manda. ¿Cuántos lo creen? Amén. Diciéndolo en nuestras palabras acá, Pablo lo entiende. En el verso 25, él entiende que Cristo es el amo y que nosotros simplemente somos administradores. Por eso Pablo le dice a la iglesia que él es ministro dentro del cuerpo de Cristo, pero que Cristo es el que es la cabeza. No era Pablo la cabeza, no es el pastor
la cabeza de la iglesia. El pastor también es un ministro, un administrador de la gracia que Dios le ha entregado. Pero la cabeza viene a ser Cristo. Amén. Pablo le dice, la iglesia de la cual yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para vuestro beneficio, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La labor que nosotros como pastores hacemos de enseñarte la palabra, de darte el alimento espiritual, la hacemos para beneficio propio de la iglesia. Amén. Para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Miren lo que Pablo dice. Dice, vamos a leerlo desde el verso 24. Ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio ¿de quién? De la misma iglesia, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. La predicación de las escrituras en este templo se hace para beneficio ¿de quién? De la iglesia, para beneficio de la iglesia. Yo hablaba con alguien y me decía que la iglesia de ellos, lo que más estaba agradecida con Dios era por haberle puesto a alguien que estaba dispuesto a enseñarles la escritura como es debido. Y esa es una de las razones por las que ellos le agradecían a Dios. Entonces, la motivación que nosotros debemos tener es estar agradecidos porque Dios ha colocado a alguien dentro de su congregación que esté dispuesto a enseñarnos los misterios de Dios descritos en su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, Cristo viene a ser tan supremo que Cristo no solamente es la esperanza de gloria para los que oyen la escritura, sino también para nosotros que la predicamos. Mire que dice la escritura ahí en el verso 26, es decir, el misterio que ha sido oculto desde los siglos y las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios le dio a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza, mi amado hermano. Es la única esperanza que no nos defrauda. Así lo dice la escritura. El hombre te puede fallar. Tú puedes confiar en tu mejor amigo a ciegas, pero ese hombre te puede fallar. Pero Dios, Jesucristo, nunca te va a fallar. Y Él es la esperanza de gloria. Romanos capítulo 5, verso 3 en adelante, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia produce esperanza. ¿Y la esperanza qué? No defrauda. Amén. Pero no es la esperanza en que el banco te va a prestar. No es la esperanza de que te vas a ganar la lotería. No es la esperanza de que tu trabajo vas a vender todo y el Señor no. Es la esperanza en Cristo la que no nos defrauda. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y esa esperanza, dice aquí Pablo, es Cristo en nosotros. Esa esperanza de gloria. Yo me alegro por saber que el supremo Dios está con nosotros a través de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están conmigo en eso? Eso es así. Es la satisfacción más grande, que ese Cristo del cual Pablo le habla a los hermanos en la iglesia de Colosas está en nosotros, mora con nosotros, porque así Él lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. Amén. Cristo es el mayor ejemplo para poder nosotros discipular. Pablo les dice en el verso 28, a Él es a quien nosotros proclamamos, a Jesucristo, amonestando a todos los hombres, o sea, exhortándolos y enseñándole a todos los hombres con mucha sabiduría para poder presentar a todos los hombres perfectos delante de Dios. Mi amado hermano, a nosotros como pastores Dios nos ha encomendado una misión y es alimentar su iglesia. ¿A través de qué? De la escritura. Por eso nosotros tenemos el objetivo de que cuando Cristo venga podamos presentar esta iglesia con todos los miembros que aquí vienen, tanto a la primera reunión como a la segunda reunión, poder presentárselas a Dios santa, sin mancha,
irreprensible. Por eso cada día nos esforzamos por predicar la palabra de Dios como está escrita. En cierta ocasión, hace unos meses atrás, alguien me dijo: pastor, le mandaron a decir que si por qué usted todo lo que predica es duro, que si por qué usted todo lo que predica es exhortación. Y yo le digo, porque la misma Biblia es una exhortación para nosotros. ¿Exhortación a qué? A vivir conforme a Dios le agrada, a vivir como es digno del Señor. Lo que pasa es que a mucha gente eso no le gusta, porque quieren vivir la vida como les da la gana y no como dice la Escritura. Amén. Ahora yo les digo a ustedes, ¿creen ustedes que para mí ha sido fácil? Yo también soy humano, yo también soy hombre y también lucho a diario con las tentaciones, al igual que usted, mi amado hermano. Pero tratamos cada día de que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tratamos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, como lo dice la Escritura. Y eso es lo que procuramos a diario, agradar a Dios. Y como decía el mismo apóstol Pablo, estando presentes o estando ausentes, queremos ser fieles a Dios. Amén. Cristo es tan superior que Él es el mayor ejemplo que debemos usar para discipular. Amén. Mire, no espere de mi parte que yo un día vaya a discipularlo a usted poniéndole de ejemplo otra iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos para discipular poniendo ejemplos humanos. Nosotros discipulamos con el mismo ejemplo de Jesucristo, porque Él es el que tiene poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es quien tiene poder. Cristo es el mayor ejemplo. Hay mucha gente que se basa en el ejemplo de otra iglesia y quizá me diga, no, pero es que a tal pastor le funcionó tal método. A tal pastor le funcionó allá en otro país tal método. Vamos a implementarlo porque a fulano le funcionó. No, mi amado hermano, nosotros te predicamos a Cristo. Y si hay una persona que no cree en Cristo, bien se va. Y hay otro que cree en Cristo como usted y como yo y estamos aquí. Porque hemos creído. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, Cristo nos da la fortaleza para permanecer firmes y agarrados de Él. Cristo es quien capacita al hombre y le fortalece. Pablo termina este capítulo diciendo que él se esforzaba en predicar a Cristo, pero que ese esfuerzo solamente provenía del poder de Cristo que actuaba en él. Pablo nunca quiso llevarse la gloria de nada y era un excelente predicador y era un hombre muy letrado, muy estudiado. Pablo tenía títulos, Pablo había sido capacitado. Pablo no era cualquier hombre. Pablo decía, si hay alguien que tiene algo por lo cual enorgullecerse, ese soy yo, que soy judío de pura cepa, dice una versión. Era judío puro y Pablo tenía muchas cosas por las cuales enorgullecerse, pero él no se enorgullecía de nada, porque él sabía que todo lo que tenía era porque Cristo se lo había dado. Amén. Entonces, él decía en el verso 29, y con este fin trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Mi amado hermano, Cristo es supremo y se merece toda la gloria. Cristo es supremo y se merece toda la honra. Jesucristo está por encima de la creación y en su evangelio, en su palabra, hay poder para transformar al hombre, para cambiar al hombre. Por más que yo te predique a ti y me esfuerce, si Dios no hace la obra, tú no serás transformado. Amén. Tú no serás transformado, porque aún dice la Biblia que es Dios quien coloca en nosotros el querer como el hacer, lo que a Él le place. Amén. Ahí lo dice, por su buena voluntad. En otra versión dice, para su beneplácito. Es decir, que Dios coloca en nosotros aún el deseo de hacer lo que a Él le agrada, porque Él dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo está por encima de todos y nosotros estamos para obedecerle. ¿Cuántos lo creen?
Cristo es nuestra fuente de inspiración para sufrir por los demás y para entregarnos por los demás. Termino con esto, mi amado hermano. Busquemos imitar a Jesús. Busquemos parecernos a Cristo cada día más. Esta era la palabra que traía de parte de Dios para todos nosotros. Espero fielmente en el Señor que esta palabra produzca fruto y cumpla el propósito por el cual Dios la envió. Ha sido un placer para mí poder compartirla con todos ustedes. Entonces que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Amén. Bueno, también nos escribieron a través de la transmisión desde Bogotá que estuviéramos orando por la Magali y el de